Buenas noches, profesora Mirella, ¿cómo está? Soy Alfonso Bernal, Isidro Alfonso Bernal acá, voy a hacer la presentación de la tarea 2, análisis exploratorio e inferencial. Bueno, para iniciar entonces, los objetivos que se plantean en función de lo que se solicitaba, el general, aplicar el análisis estadístico de tipo explicativo e inferencial a un conjunto de datos dado relacionado con la aplicación de viajes de automóvil. Para lograrlo, se plantean tres objetivos específicos. En la parte unidimensional se va a examinar la aplicación del teorema central del límite en la construcción de una variable simulada que está relacionada con la distancia del viaje a partir de otras de las variables del conjunto de datos dado. Con lo bidimensional se va a realizar las medidas de la variable simulada relacionada con la distancia del viaje en función de los tipos de membresía del cliente y además las proporciones entre calificaciones buenas y no tan buenas. Y para la parte diferencial se va a explicar los hallazgos obtenidos de cada prueba aplicada, además de sus hipótesis, los estadísticos, los valores que se obtuvieron y la interpretación pues, a la que hay lugar. Este es un panorama más o menos general de lo que es la base de datos. Simplemente son 1000 filas por 10 columnas. Tenemos 6 variables numéricas y tenemos 4 variables categóricas. Esto se hizo básicamente en el entorno en Python, en el entorno pues, de programación Google Colab. Inicialmente para el teorema central de límite y su aplicación práctica, pues básicamente hay que mencionar que ese trip distance que se solicitaba, como no estaba explícito, pues se simuló a partir de una de las variables, ¿cierto?, numéricas que se tenían allí, que es la de la duración esperada del viaje o el expected ride duration. Al hacer, digamos, esa simulación 1000 veces con paqueticos de 30 muestras, obtenía una media, ¿cierto?, de 99.84, pero pues digamos al graficar toda esa cantidad de, eh, de muestras, ¿cierto?, de esa simulación, se puede notar cómo ellas van empezando a tener un comportamiento gaussiano o normal en este caso. Para poder, digamos, comprobar esa normalidad, utilizaron dos elementos en ese caso, eh, un gráfico cuantil-cuantil y una prueba de Shapiro-Wilk. En el caso del qqplot se puede ver efectivamente cómo los datos de esa simulación se alinean de manera muy clara en esa diagonal, ¿cierto? Nos están diciendo que efectivamente son normales. En el caso del test de Shapiro-Wilk, el estadístico es muy cercano a 1, el p-valor, ¿cierto? Efectivamente nos permite decir que no se rechaza la hipótesis nula y por tanto pues esta distribución tendría o seguiría un comportamiento normal. Importante porque el teorema central del límite porque nos permite realizar predicciones precisas o obtener conclusiones sobre una población entera con el análisis de pequeñas muestras. Eso siempre y cuando pues podemos tener una muestra suficientemente grande, más o menos como de los 30 que se planteaban allí en el ejercicio, ¿no? Y además de eso, pues digamos que hay que tener otras condiciones importantes por ahí que seguramente mencionaremos. Ahora bien, con los intervalos de confianza, pues, ¿qué nos permiten? Básicamente que podamos, eh, digamos, encontrar el valor verdadero, ¿cierto? De ese parámetro que buscamos en la población alrededor de cierto punto, ¿cierto? En ese intervalo que vamos a llamar intervalo de confianza se ubicaría el valor verdadero con una alta probabilidad, en este caso del 95%. Para el trip distance, para la media, ¿cierto? Como este trip distance está relacionado con la duración esperada del viaje, obtenemos que un valor de 99.84, entre comillas podríamos decir que efectivamente con el 95% de certeza, esa media, ¿cierto? De 99.84 está diciendo que el viaje se demora más o menos más allá de hora y media. Y por tanto, pues, ¿qué nos tocaría hacer? Revisar el plan de ruta, identificar las causas por las cuales toma ese tiempo, si es que hay trancones, si es que el conductor sea muy lento, si es que de pronto hay situaciones anormales en la vía, ¿cierto? Además de eso, pues, cantidad de vehículos que se necesitan para poder cubrir y no dejar tanto hueco, ¿cierto? Por allí entre ellos. En relación con los trip rating, que son buenos, que son excelentes, mayores a 4, o sea, proporción entre qué tan bueno es y qué no tan bueno, ¿cierto? A partir de ese criterio, entonces tenemos que más o menos un 69% dice que listo, que está bien ese viaje. Encaja dentro del intervalo de confianza del 95%, y bueno, lo podemos decir, es como, bueno, listo, estos dicen, este 69% dice que está muy bien, pero ¿qué pasa con el otro porcentaje? ¿Cierto? Con el 71%. Habrá que evidenciar cuál es su percepción, por qué lo calificaron mal, por qué no le dieron una puntuación buena, y a partir de eso establecer un plan para mejorar, digamos, con este aspecto. En relación con la varianza del trip distance, ¿cierto? Se puede observar que hay viajes muy que demoran muy poco o que tienen una distancia muy corta y viajes que duran mucho o que tienen una distancia muy larga.
Eso hace pues que obviamente la varianza sea, en este caso, muy grande. Al ser tan grande, pues quiere decir que hay datos que son muy dispersos en general y por tanto, pues un aspecto importante es que la media ya no sería tan representativa en este caso. Ahora, pruebas de hipótesis, ¿no? Para la comparación de grupos. Tenemos dos, una prueba T para comparar la media de los trip distance, ¿cierto? ¿En función de qué? Pues de como esos tipos de membresía que se tenían. Básicamente la hipótesis nula es que la media entre los grupos específicos que se comparan son iguales, ¿cierto? Ahí tenemos el estadístico que se menciona, los valores, digamos como las variables que están relacionadas y además de eso, pues digamos que ya puntualmente sobre el resultado, podemos ver efectivamente que pues tenemos distintos tipos de membresía, pero a partir de lo obtenido en este caso, ¿cierto? Nos deja ver que efectivamente el p-valor, ¿cierto? Nos permite evidenciar de que efectivamente, pues obviamente, ninguno de esos valores es menor a 0.05 ese nivel de significancia, por tanto, no se rechaza la hipótesis nula y se puede decir que, digamos, estadísticamente, ¿cierto? Las medias entre los grupos específicos que se comparan allí para el trip distance en función de la membresía son iguales. ¿Sí? Para las proporciones ya no podemos usar una prueba T, ¿cierto? Porque no queremos medir que la media, ¿cierto? Si no buscamos es la proporción. Por tanto, pues digamos que vamos a hacer esa acotación allí. Se binariza un poco lo que tiene que ver con esa variable del trip rating, ¿cierto? Los que superen valor mayor o igual a 4, pues básicamente son los que estarían como bastante buenos y mirar qué tan buenos y qué no tan buenos, por eso tenemos 1 para los buenos, 0 para los no tan buenos y esa proporción por allí, ¿cierto? Y además de eso, pues básicamente aquí nos deja ver efectivamente también, ¿cierto? De que la hipótesis nula es que, pues digamos, la proporción entre buenos ratings para Premium Economy es igual, ¿sí? Lo podemos ver con el estadístico allí en ese caso con el valor de z, y pues con un valor de p, pues que en este caso pues obviamente no es menor que 0.05, entonces por tanto pues no hay diferencia significativa entre esas proporciones. Para la varianza, profe. En el caso de la varianza, pues la idea era analizar el trip distance, ¿cierto? Si difiere significativamente entre esos tipos de membresía. En este caso, pues básicamente nos va a ayudar ese F de Fisher a comparar si las varianzas poblacionales entre esos dos grupos, ¿cierto? Son estadísticamente diferentes, usando pues las varianzas muestrales, pero de qué parte, de que las muestras sean independientes y además de eso, de que cada uno de esos grupos pues proviene de una distribución normal. La normalidad, pues ya la comprobamos o la pudimos ver antes. Y la independencia, pues la vamos a ver después con la prueba de chi cuadrado. Entonces, además de eso es muy importante acá de que siempre para hacer, antes de hacer un test T, ¿cierto? Pues es importante asumir o verificar si las varianzas son iguales o son diferentes, ¿cierto? Y pues nos permite obviamente saber si pues hay una dispersión alta en ese caso o si es mayor entre los distintos grupos, como se puede ver acá, entre los distintos grupos, o sea, membresías, pues a partir del mismo estadístico y del valor P, ¿cierto? Podemos ver que ninguno es menor a 0.05, no hay, digamos, evidencia estadística fuerte de que sean diferentes, por tanto, obviamente, en este caso se observa que pues, no hay evidencia suficiente para que podamos decir que hay diferencia entre las varianzas. Y ya en relación con el chi cuadrado, nos va a ayudar a identificar si independencia o dependencia, ¿cierto? Para digamos, como esos tipos de membresía y el tipo de vehículo. Y aquí lo podemos ver, básicamente podemos hacer esa tabla de contingencias, evidenciamos, digamos, cómo se relacionan esas variables por allí, ¿cierto? Los grados de libertad y además de eso, pues, podemos ver que al aplicar la prueba, ¿cierto? Y obtener ese valor P nos da un valor de 0.47, ¿cierto? Va a ser mayor a 0.005. Entonces, estadísticamente no hay evidencia suficiente para asegurar o afirmar que hay dependencia. Por tanto, el Customer Loyalty Status y el Vehicle Type van a ser independientes. Entonces, ya estamos revisando, digamos, lo que mencionamos antes. Hay normalidad, ¿cierto? Y hay independencia. Listo, profe. En relación ya para terminar sobre el tema del poder estadístico y los errores tipo 1 y 2, aquí pues básicamente hay que mencionar que pues podemos ver que efectivamente
no solo es necesario hacer la prueba T, sino ver qué justamente, qué tanto apoyo estadístico tiene, porque uno se puede equivocar allí y básicamente en ese caso, por ejemplo, tener un error de tipo 2 que es no detectar un efecto que sí existe, o un error de tipo uno que es detectar un efecto que no existe, ¿cierto? Y pues el p-valor nos puede decir como, listo, mire, acá son iguales, ¿cierto? Pero el poder estadístico puede ser muy bajito, como en este caso que es 0.2, ¿cierto? Y pues es un problema de potencia y nos permitiría, digamos, como tener una buena, digamos, no tener tanta certeza, ¿cierto? De que lo que estamos asegurando está de esa manera. ¿A qué se debe? Al tamaño de la muestra, ¿cierto? Si uno quisiera tener un poder estadístico mucho más grande, ¿cierto? Por lo menos mayor a 0.8, necesitan tener una muestra mucho más grande. Pero una cosa importante aquí ya para cerrar es que este tema del poder estadístico también se basa en una variable que se llama el tamaño del efecto o el coensd. Y ese coensd ahora nos va a ayudar a decir, listo, mire, a cuantificarlo, ¿cierto? El p-valor nos decía, listo, eran iguales, no eran iguales, rechazábamos o no rechazábamos, ¿cierto? Aquí básicamente como el p-valor era mayor a 0.05 en esa prueba, pues decíamos que no lo rechazábamos, ¿cierto? Y que eran iguales las medias. Pero ahora nos va a decir el coensd es, listo, qué tanto o qué tan grande o cuantitativamente, ¿cierto? Si hay diferencia o no. Aquí lo podemos ver efectivamente y es que ese valor es 0.09, ni siquiera es 0.1, ¿cierto? Entonces en este caso pues básicamente nos ayuda a decir cuantitativamente que no hay diferencia, ¿cierto? Pero además dice cuántas veces, ¿cierto? En cuántas veces de desviaciones estándar no son iguales o son diferentes. En este caso, pues no hay diferencias, mire que ni siquiera es un 0.1 desviación estándar, ¿cierto? Entonces, por eso podemos decir también que eran iguales. Y ya las conclusiones, profe, ¿cierto? Las que vamos a ver acá, teorema central del límite, importantísimo para hacer predicciones poblacionales, pero pues a partir de muestras aleatorias, entre comillas, pequeñas. Pues porque hay que tener en cuenta, digamos, también muchas veces el tema del tamaño. Eh, en este caso, pues las medidas de las muestras aleatorias que se analizaron empiezan a tener una distribución normal, aunque pues puede ser que la población no parezca que sea así, ¿no? Pero pues es el poder del teorema central del límite allí. En el análisis bidimensional, los intervalos de confianza son supremamente claves, son relevantes porque nos permiten identificar como ese, digamos, ese intervalo, ese rango en el cual con una certeza bastante grande, con una probabilidad bastante alta, vamos a encontrar ese valor de la población, ¿cierto? O ese parámetro que estamos buscando allí, digamos, de una manera mucho más precisa también a partir de esos estadísticos de una muestra. Por ejemplo, en nuestro caso, nos ayuda a establecer con precisión el tiempo promedio de viaje y las porcentajes o las proporciones entre las calificaciones buenas y no tan buenas y poder tener, digamos, como unos planes, unas acciones, ¿cierto? Mucho más precisas, mucho más concretas que nos permiten mejorar el servicio o optimizar tiempos de viaje. En relación con la parte inferencial, profe, pues básicamente que eh, esas pruebas aplicadas nos permiten tener mayor certeza de las estimaciones poblacionales que estamos haciendo para cada uno de esos parámetros, pero no solo nos podemos quedar en ellas, sino que tenemos que a la par tener la prueba y tener justamente esa mirada sobre el poder estadístico de la prueba para saber si corresponde, porque puede ser que estemos incurriendo en algún tipo de error que conlleva decisiones que no son acertadas y que impliquen un gasto de recursos en estrategias que no van a servir. Y por último, pues obviamente me parece importante resaltar que el tema de la aplicación del teorema central del límite exige, pues, o pues digamos, permite identificar el tema de la normalidad, pero además de eso requiere unos supuestos, ¿cierto? Que es el tema de la independencia, que en nuestro caso lo podemos analizar con la aplicación de la prueba de chi cuadrado y además de eso, pues tener una varianza finita, como lo podemos ver en el caso de la aplicación de la prueba F de Fisher, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Disculpen por pasarme unos minutos. Espero que haya quedado muy claro.